Bueno, buenas noches. Como cada, como cada viernes empezamos el programa de la próxima dimensión. En este caso, el programa se refiere a cómo vemos desde el espiritismo la Navidad, o en todo caso cómo debería verse, porque no siempre tenemos una idea de las cosas que es la acertada para la doctrina. Entonces, como cada viernes, antes de entrar en la materia de lo que es el programa, vamos a iniciar, como siempre, como se empiezan todos los actos y todos los eventos espíritas, y es con una oración. Por eso me gustaría pediros que, cerrando los ojos, elevemos el pensamiento a Dios nuestro Padre para darte gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que nos suceden cada día. También darte gracias por aquellas otras a las que no tenemos acceso y que, sin embargo, es necesario, puesto que todavía, seguramente, muchas de ellas las emplearíamos mal o podrían ser causa de nuestra perdición. Rogarte como cada viernes, Señor, por todos los hermanos que han abandonado la vida física, transfiriéndose al mundo espiritual, sobre todo por aquellos que han abandonado el mundo físico a través de la desencarnación violenta, sobre todo por aquellos que han decidido voluntariamente adoptar el suicidio como forma de partida para el mundo espiritual, aun respetando su decisión, a cual nos entristece profundamente. Padre, te rogamos para ellos en ese límite que establecen tus leyes de merecimiento, que esta sencilla oración constituya un auténtico bálsamo para esos hermanos y hermanas. Yo creo, Padre, de todo corazón, que son hermanos muy enfermos y hermanas muy enfermas. Y mi corazón hacia todos ellos solo rezuma y tiene caridad, como así debe ser. Por ello, especialmente por todos ellos, quisiera rogarte en esta noche. Así sea, Señor. De verdad que mi recuerdo, mi cariño, mi corazón y todo el amor del que soy capaz, que no es mucho, para desgracia mía, por mi inferioridad, no solo para los hermanos que han partido de modo violento de este plano espiritual, sino también para sus familias. No siempre es fácil aceptar la partida de un ser para el mundo espiritual. Estamos acostumbrados a la presencia física de los seres y, sin embargo, amados, no nos damos cuenta que solo el cuerpo físico desaparece. Ellos siguen a nuestro lado, siguen rodeándonos, no con su cuerpo físico, evidentemente, sino con sus cuerpos fluídicos, con su cuerpo espiritual, siguen a nuestro lado, rodeándonos, amándonos, buscándonos, desde que nosotros no los invoquemos de modo desesperado, en cuyo caso, para ahorrarles sufrimiento, Dios nuestro Padre prevé que la espiritualidad ponga fronteras vibratorias
a fin de que no oigan nuestros lamentos, que en muchas ocasiones, si no fueran nuestros gritos desesperados, nuestros lamentos, todo estaría bien. Estas palabras no son mías, son correspondientes a una psicografía de Chico, en el que toma nota de lo que dice un niño desde el mundo espiritual a sus padres. Son varios hermanos que han partido en un accidente de tráfico y entonces dice a sus padres, dice, si no fuese por el dolor tuyo, refiriéndose a su madre, y el de papá, yo diría que todo estaba bien. O sea que, a pesar de haber partido 3 hermanos, los 3 únicos hijos de esa pareja, a decir de uno de ellos, si no fuese el gran dolor que llegaba a ellos de sus padres, todo estaría bien. Por lo tanto, quedémonos con hermanos. Todo está bien, todo está en su lugar. Esta noche quisiera hablaros de cómo interpretar, cómo sentir el mundo espiritual, la Navidad, la celebración del nacimiento de Jesús en el espiritismo. Existe, no podemos negarlo, hermanos que dicen que los espíritas no celebramos la Navidad. Esto no es cierto. Los espíritas, la doctrina espírita, nada tiene contra la Navidad, en absoluto. Lo que sí desea la doctrina espírita, el espiritismo, es que todo el resto del año sea como la Navidad. O sea, no solo no tenemos nada contra la Navidad, sino que queremos que esos sentimientos de fraternidad, de amor, de intercambio de regalos, de perdón de las ofensas, ese ambiente navideño que se respira, ese amor por los demás, se haga extensible no solo en Navidad, sino a todo el resto del año. En la pregunta 625, amados, del libro de los espíritus, según creo recordar, Allan Kardec pregunta a los espíritus superiores cuál es el modelo al que pueden aspirar a los hombres y que Dios ha ofrecido a los hombres. Y los espíritus superiores contestan que Jesús. O sea, el modelo que Dios ha ofrecido a los hombres de mayor elevación moral y al que nosotros podemos aspirar es Jesús. En Navidad celebramos ese nacimiento de Jesús, y es que la humanidad, queridos hermanos, necesitamos a Jesús. Tanto así que, insisto, el espiritismo cree que Navidad debería ser todo el año. Las personas durante la Navidad somos mejores. Está muy bien eso, pero ¿por qué no hacerlo extensible a todo el año? ¿No es un poco pobre ser fraternales, ser condescendientes con los demás, resignados con aquella parte, con aquellas pruebas que nos ha tocado sufrir solo en Navidad? Lo ideal es extender este sentimiento que cada Navidad sentimos, pero durante todo el año. Mirad, el hombre, cada uno de nosotros, mientras no descubramos
que en nuestro interior es Navidad todo el año, no podremos sentir a Jesús dentro de nosotros. En verdad, el Maestro Jesús no nació cuando oficialmente se celebra su nacimiento. El Maestro Jesús no nació en Navidad, en diciembre. Los investigadores de la figura de Jesús, hombres de ciencia y de conocimientos de esa época de la humanidad, aseveran que el hecho de que los pastores estuviesen con los rebaños en el monte atestigua que no era diciembre. Podría ser marzo, podría ser la primavera, o incluso otros investigadores señalan la fecha de septiembre. Pero, como quiera que sea, ¿qué más da cuándo naciese Jesús o incluso dónde naciese? Jesús, por ejemplo, para María de Magdala, nació el día que a ella llegó su palabra y, gracias a la palabra de Jesús, abandonó la prostitución. Para Judas, Jesús nació en el momento en que se dio cuenta de la traición que había hecho objeto al Maestro y que él no iba a protestar. Para Simón Pedro, Jesús nació después de haberle negado 3 veces, cuando se echó a llorar y se dio cuenta de que ya el Maestro había anunciado que uno de vosotros me negará 3 veces. Y Simón Pedro se enfadó. Maestro, ¿quién puede negarte 3 veces? ¿Quién será ese mal hermano que te niegue 3 veces? ¿Quién de nosotros es? Y Jesús ya sabía que iba a ser él, pero no le dijo nada. Únicamente le dijo: Pedro, los hombres son más frágiles que malos. Le estaba diciendo lo que luego sucedió. Pedro no quería al Maestro, claro que sí. Simón Pedro amaba a Jesús. Sin embargo, su miedo a los soldados romanos fue mayor que el amor a Jesús. Es decir, se cumplía lo que decía el Maestro: los hombres somos más frágiles que malos. En nosotros, amados hermanos, también nacerá Jesús en el momento en que seamos capaces de cambiar nuestro interior gracias a la moral de Jesús, gracias al seguimiento de su doctrina. En ese momento, para cada uno de nosotros, habrá nacido Jesús. Sin embargo, hay una cuestión profundamente aleccionadora en el nacimiento de Jesús. Fijaros, Jesús podría haber nacido, es un espíritu puro, podría haber nacido en el seno de una gran familia en Roma, en Grecia, en esos lugares que entonces estaban en auténtico apogeo. Sin embargo, decide nacer en una aldea oscura de Galilea y en una familia sencilla y simple como era la de María de Nazaret y José, el carpintero. Pero no solo eso, como estaban llevando a cabo un recuento de la población, nadie quiso admitir a José y a María esa noche en que nacería Jesús. Nadie, todo el mundo les negó el hospedaje, incluso conocidos del propio José y hasta familiares del propio José. De modo que el único sitio que les dio cobijo fue un establo, y dentro de ese establo
un pesebre. Jesús erigió la sencillez y la humildad desde su nacimiento y siguió así durante toda su vida. Si recordamos sus palabras más adelante, diría, en refiriéndose a aves que tenían su nido, las zorras tenían donde reposar la cabeza, sin embargo, el Hijo del Hombre no tenía donde reposar su cabeza. Jesús no tenía nada. La grandeza de Jesús vino por su mensaje. A Jesús quisieron minimizarlo la historia. ¿Cuántas páginas dedica la historia humana a Jesús? Muy pocas. Se dedica muchísimas más páginas a cualquiera de los reyes, de los generales de los ejércitos. Pero a Jesús, ¿cuántas páginas? Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de todo el trabajo tomado para que se le olvidase, queridos hermanos, Jesús en nuestro mundo, en nuestro planeta, hay un antes y un después de Jesús. De hecho, aunque la historia de los hombres le niega su lugar de espíritu gobernador de nuestro mundo, por otro lado, la popularidad se lo ha dado. Y es que la propia historia se divide en dos grandes épocas, antes de Cristo y después de Cristo. Del mismo modo que en nuestro corazón, en nuestro interior, habrá un antes de entrar Cristo en nuestro corazón y un después, porque la persona que Jesús entra en su corazón, hay un antes y un después. La Iglesia romana, en su momento, es solo un dato anecdótico, veréis, para mí no tiene ninguna importancia. O sea, el hecho de que Jesús haya nacido, y esto lo digo a título personal, para mí el hecho de que Jesús haya nacido o no en diciembre o en otra época carece de importancia. Lo cierto y verdad es que al parecer en Roma se celebraban unas fiestas con ocasión del solsticio de invierno, cuyos días de celebración eran del 22 al 25. Y entonces, como Jesús se había convertido en el símbolo de la cristiandad de ese momento, pues se acordó darle un lugar dentro de las celebraciones que fuese una fiesta muy importante. Y esa fiesta era la fiesta del solsticio de invierno. Así se eliminó una fiesta que era pagana, entre comillas, pues se refería al dios Apolo, romano, y además se le ofrecía un lugar destacado al nacimiento de Jesús. El pesebre, que fue donde Jesús nació, también para mí tiene una gran simbología, y también para el espiritismo. La mayor parte de la humanidad le damos mucha importancia a la cruz, donde Jesús desencarnó. Más de la debida, según yo veo las cosas. Para mí es más importante el pesebre que la cruz. Del mismo modo, amados hermanos, que cada uno de nosotros, lo importante no es el cómo desencarnamos, el momento de la desencarnación, ni cómo desencarnamos. Lo importante para nosotros es cómo vivimos, cómo hemos conducido nuestros pasos por la vida. Las mismas leyes que rigen nuestras vidas, o mejor dicho, las mismas leyes universales e inmutables de Dios nuestro Padre,
que dirigieron la vida de Jesús también dirigen las nuestras, son las mismas. Entonces, ¿por qué dar tanta importancia al momento del sacrificio máximo que nadie niega? Pero, sin embargo, es la criatura humana, debemos centrar más nuestra atención en el pesebre, ese lugar en el que nació Jesús. El pesebre, para aquellos que no estén familiarizados con las aldeas, los lugares pequeños donde existen animales, es el lugar en el que se le pone la comida, el alimento a los animales. Y él quiso nacer ahí. Hay toda una simbología en esto, queridos hermanos. Los hombres negaron el hospedaje a María y a José, y ella estaba a punto de dar a luz. Y gracias a los animales fue que Jesús tuvo un lugar donde nacer esa noche. ¿Será esto suficiente razón? Pregunto. Lo dejo en el aire para vuestra reflexión. Yo he reflexionado mucho sobre esto. ¿Será esta una suficiente razón para que cuando conmemoramos el nacimiento de Jesús respetemos a nuestros hermanos los animales? ¿Será que podremos celebrar el nacimiento de Jesús sin además derramar la sangre de esas criaturas inocentes que en definitiva fueron las que permitieron que Jesús naciese esa noche? Porque de no haber habido ese establo y ese pesebre, hermanos, tal vez nuestro Señor Jesucristo hubiese sufrido una inclemencia y le hubiese pasado cualquier cosa y tuviese necesidad de venir más adelante, en otra época. Fijaros, yo siempre me he preguntado esta misma cosa. ¿Qué habría pasado si nuestros hermanos los animales no hubiesen dado su calor y ese trocito de paja, de pesebre, para dejar dar a luz a María de Nazaret y dar el calor suficiente a nuestro Señor Jesucristo? Para mí es la primer simbología que nos ofrece, la primer gran enseñanza. Aquí me ha pasado siempre como con esa primera aparición de Jesús después de su desencarnación. Se aparece primero a María de Magdala. Él podría parecerse a cualquiera. Había 12 apóstoles y sin embargo se aparece a María de Magdala. ¿Sabéis por qué? Según mi humilde opinión, eso fue una lección para los 12. Los 12, a través del libro Boa Nova, conocemos hoy que despreciaban, nunca aceptaron a María de Magdala entre ellos. Había sido prostituta y ellos eso como que no se lo habían perdonado. Y sin embargo, María de Magdala abandonó la prostitución para pasar a seguir a Jesús a lo largo de todo su ministerio, escuchándole. Había un antes y un después, porque Jesús había entrado en su corazón. Sin embargo, los apóstoles no entendieron esto y no querían a María entre ellos. Y sin embargo, Jesús la eligió para aparecerse primero a ella. Por eso la simbología me recuerda mucho. Los hombres no dieron posada a José y a María. Los animales sí. Dejo esas dos reflexiones en el aire. La otra gran reflexión que ofrece para mí esta época de la Navidad
es ese, a los ojos de cualquiera que pudiésemos contemplar las fiestas que hay en la tierra, yo os voy a llevar a través de una segunda reflexión. Vamos a ver las celebraciones de Navidad. Y ahora vamos a centrarnos y ver el cumpleaños de cualquier otro ser en la tierra. Nosotros cuando vamos a un cumpleaños no nos damos regalos entre nosotros, le damos un regalo al que cumple los años. Hasta ahí estaréis todos de acuerdo. Y sin embargo, nosotros, celebrando el cumpleaños de Jesús, ¿qué hacemos? Excedemos en la comida, excedemos en la bebida. Muchas fiestas representan liviandades, superficialidades, abusos y excesos en todos los terrenos. No vamos a entrar ni en eso. ¿Alguien en Navidad se acuerda de que estamos celebrando el cumpleaños de Jesús? ¿Alguien de nosotros en Navidad ha pensado en entregar a Jesús algún tipo de regalo? ¿Qué regalo querría Jesús? ¿Sabéis el único regalo que quiere Jesús? Que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. Eso es su único interés. ¿Cuándo nosotros vamos a ofrecer ese regalo a Jesús? ¿Hasta cuánto tiempo va a tener que esperar Jesús a que le ofrezcamos ese regalo? No hay nada. El espiritismo no prohíbe nada. El espiritismo no obliga a nada. El espiritismo no anatematiza. El espiritismo esclarece. El espiritismo no tiene nada en contra de las celebraciones navideñas, de la alegría, de la felicidad, pero advierte sobre los excesos, los abusos, y también advierte sobre el regalo que Jesús más desearía, y es poder entrar en nuestros corazones, en vuestro corazón, en el mío, en el del hermano. ¿Y cómo? Amaos los unos a los otros. Ahí está el regalo que Jesús está esperando cada Navidad. Cada uno de nosotros tenemos libre arbitrio y elegiremos cuándo le vamos a dar ese regalo. Hay muchos modos de celebrar la Navidad. Yo me acuerdo uno de estos años en que entre varias personas, que hoy muchas de ellas han vuelto para el Brasil, otras están en otras provincias españolas, acordamos organizar una cena el día 25 con tiempo en el centro para todas aquellas personas que quisieran venir. Y fue, por lo menos para mí, una de las Navidades más hermosas que yo he vivido en mi vida el día 25. Yo creo que para mí y para todos ellos. Y para nuestra sorpresa, vinieron personas
que estaban solas y que querían charlar y hablar un rato. Y fue sin bebidas, sin tabacos, sin carcajadas. Fue un evangelio muy bonito en el que participaron muchísimas personas y tras el evangelio, pues cada uno los fuimos a nuestra casa y nos fuimos la mar de alegres y contentos y radiantes. También se puede visitar algún enfermo, algún orfanato. Se pueden hacer muchas cosas. Se puede escuchar, porque no solo está en ir a un hospital, a un orfanato. A veces la necesidad está a nuestro lado y no la vemos. Se puede escuchar a alguien que necesita que le oigamos. También se puede perdonar a ese enemigo, a esa enemiga que no hemos podido o no hemos querido hacerlo hasta ahora. Se puede orar. Se puede hacer tantas cosas bonitas en Navidad y extenderlas para todo el año. Ese es, hermanos, tal y como la Navidad es vista desde el espiritismo. Jesús utilizó la cruz para demostrarnos que la vida continúa, pues Él volvió después de ese martirio en la cruz. Por lo tanto, lo más importante del aniversario de Jesús que ahora celebramos es vivenciar a Jesús. No nos olvidemos de aquellas palabras que decía Jesús, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cuando estuve preso, viniste a verme. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Esto es lo que Jesús espera de nosotros. Eso es lo más importante. El mejor regalo de Jesús no es estar felices en fiestas superficiales, fiestas livianas, en que ninguna imagen hay de Jesús. Alegres fiestas derramando champanes por todos los lugares, excesos, liviandades, uvas. ¿Y dónde está Jesús? Porque el aniversario es de Jesús, no es nuestro. Entonces, recordemos la sencillez del pesebre, ofreciendo a nuestros hermanos más desgraciados algún tipo de alegría, enfermos, encarcelados. Esto es lo que desea Jesús. Este es el mejor regalo para Él. Y que esta actitud nuestra se haga extensible a todo el año, no solo insistimos en Navidad. Nada más, queridos hermanos, no quiero cansaros muchos con esta reflexión porque no por muchas razones que demos será que seremos escuchados, sino porque lo que digamos llegue al corazón. Y yo creo que he dejado 3 reflexiones. La reflexión sobre dónde nace Jesús y ese cobijo que se le ofrece en un establo, que es un lugar donde hay animales, nuestros queridos y amados hermanos inferiores, a camino de la hominidad que son los animales. La segunda reflexión: Jesús nace en un pesebre, lugar donde se alimenta a los animales, y Jesús es el alimento para la humanidad. Yo soy el pan, la verdad y la vida, ¿recordáis? Hay toda una simbología en la Navidad y el espiritismo no tiene absolutamente nada
en contra de la Navidad. Lo único que quiere recordar a todos los hermanos de otras creencias e incluso a aquellos que no creen en nada es que se celebra el aniversario de Jesús. Entonces, el modo de celebrarlo, insisto, para nada son fiestas livianas, sino que Él pueda entrar en nuestro corazón. Un abrazo, de verdad, desde el Centro de Estudios Espíritas de Sevilla, tanto mío y sobre todo de mis amados hermanos que forman parte de los trabajadores del centro. Todos ellos son personas hermanos serios, firmes y comprometidos, muchísimo más que yo misma. Y me gustaría transmitiros de parte de todos ellos paz, muchísima serenidad y sobre todo nuestro amor y nuestro respeto absolutamente por todos los hermanos creyentes y no creyentes, deseándoos que esta Navidad sea esa Navidad en la que hay un antes y un después en nuestro corazón. Nada más, hasta el próximo viernes, en que volveremos a estar aquí con algún tema que diga algo al vuestro corazón.